11:28 en toda la República Argentina. Vamos a conversar con Nicolás Dujovne, ex ministro de Economía, de Hacienda durante la administración Mauricio Macri. Hola Nicolás, ¿cómo andás? Un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Todo Gracias muy bien. por llamarme, por la invitación. Un placer. ¿Cómo ves hoy la economía argentina? ¿Desde dónde arrancó la administración Milei? ¿A dónde quiere ir? Los matices que ha tenido la propia gestión económica del presidente. O sea, sé que es un asunto complejo y tenemos tiempo para charlar. Bueno, yo arrancaría empezando por el inicio de la gestión Milei. Por supuesto, recibió una economía muy desordenada, ¿no? Muy desordenada en el plano fiscal, en el plano monetario, con reservas negativas, una economía totalmente cerrada donde estaba prohibido importar, donde se había estado financiando el déficit con emisión monetaria, realmente un compendio de situaciones muy dislocadas que presentaban un desafío muy muy grande para la administración. Y sobre ese, digamos, compendio de situaciones dislocadas, bueno, además problemas ya de más larga data que trae la economía argentina, el nivel de gasto público en relación al producto muy muy alto, que es lo que ha estado por detrás del estancamiento que hemos sufrido desde 2011 hasta el presente, ¿no? Porque Argentina prácticamente duplicó su nivel de gasto durante las primeras 3 administraciones kirchneristas, y de esa trampa fue muy difícil salir. Recién ahora estamos empezando a poder emerger de ese dilema tan grande, más todos los problemas estructurales que tiene la economía argentina, una economía muy cerrada por mucho tiempo. Entonces yo diría, hubo soluciones de muy corto plazo de normalizar la política monetaria y fiscal. Se fue muy rápido en lo fiscal, pasando, digamos, de un déficit antes de intereses de casi 4 puntos del PBI a un superávit de 1 punto del PBI en un año. Realmente un esfuerzo descomunal y muy grande que rindió sus frutos. Se fue más despacio en la normalización monetaria cambiaria, donde hoy la Argentina todavía mantiene un esquema mixto de bastante libertad para las personas y de algunas restricciones para las empresas. Se empezó a abrir la economía. Hoy la Argentina ya no tiene limitaciones cuantitativas a las importaciones, algo muy muy importante. No hay licencias no automáticas, no hay DEJAIS, no hay CIRAS, y lo que tenemos es un esquema de aranceles. Argentina tiene aranceles altos que cuando arranca Milei eran en promedio 12% y hoy son 9% en promedio de las importaciones, o sea que también se han bajado los aranceles. Se han pasado reformas como la reforma laboral. Entonces diría que se atacó muy rápido el problema fiscal, se van atacando los problemas más estructurales, de más larga data. Quedan todavía muchos desafíos por delante. Argentina todavía tiene una estructura impositiva muy distorsionada, con muchos impuestos que no se cobran en el resto del mundo y que nos ponen en una situación de debilidad a la hora de salir a competir contra el resto del mundo, pero evidentemente se han dado pasos muy muy importantes. Nicolás, ayer el presidente del Banco Central, Santiago Ausilli, negó que fuera a levantar el cepo a las empresas, esta restricción cruzada que todavía existe, y dijo que estaban enfocados en el frente externo. ¿Vos cómo ves este sostenimiento del cepo a las personas jurídicas? Bueno, yo pienso que Argentina hoy podría liberar los controles de capitales y dejar flotar el peso más libremente, pero entiendo también que ese es el norte de la actual administración, ¿no? Y que creo que el ritmo que han elegido para ir eliminando los controles de capitales, donde hay bastante libertad para las personas, algo menos para las empresas, pero hay un tipo de cambio, no diría único, porque hay una pequeña brecha entre el oficial y el paralelo. Mientras esa brecha sea pequeña, las distorsiones que esto genera tampoco son tan grandes,
y podemos, digamos, ser pacientes y esperar a que el gobierno termine de normalizar el esquema cambiario, ¿no? Yo creo que el gobierno está siendo también conservador, teniendo en cuenta que enfrenta elecciones el año que viene y creo que quiere reservarse todavía algún grado de intervención, de control vía regulaciones sobre el mercado de cambios. Y bueno, lo comprendo, pienso que probablemente la alternativa de eliminarlo sea superior, pero también entiendo la postura del gobierno y entiendo también que una vez superada la incertidumbre política que genera el acto electoral del año que viene, probablemente la Argentina pueda avanzar en el desmonte de lo que queda de los principales controles de capitales. Nicolás, para este año par, sin elecciones, ¿qué variable económica es a la que más atención deberíamos prestarle, considerando por supuesto que esto es como un Jenga y están todas interrelacionadas? Bueno, típicamente nosotros estamos acostumbrados en épocas de administraciones desordenadas a que los años pares sean los años de corrección fiscal. Afortunadamente, ya desde hace 3 años vemos un fisco en orden. Entonces, me parece que este año el gobierno está enfocado en otra variable que es acumular reservas en el Banco Central. El Banco Central de la Argentina tiene reservas en un nivel todavía muy, muy bajo. Hay muchas maneras de medir las reservas del Banco Central, pero yo creo que podemos situar las reservas líquidas, más allá de las definiciones técnicas que se usan, netas, líquidas, etcétera, en unos 12, 13 mil millones de dólares. Esos son menos de 2 puntos del Producto Bruto Interno. Y nuestros vecinos, que han podido construir a lo largo ya de muchos años e inclusive décadas una historia de solidez en sus bancos centrales, bueno, tienen entre 18 y 30 puntos del PBI en reservas en sus bancos centrales, ¿no? Entonces, Argentina recién está iniciando ese camino. Necesitamos tener mucha más liquidez en el Banco Central porque eso es un auto seguro que nos va a permitir, sin controles de capitales, tener una moneda bastante menos volátil que la que hemos tenido en el pasado. Pero bueno, este año hemos visto un primer avance que es, después de 2 años de bastante resistencia del gobierno en enfocarse en priorizar la acumulación de reservas, a un gobierno bien enfocado en esta variable, con un Banco Central comprando reservas casi todos los días hábiles desde que empezó el año, y lo veo como algo muy auspicioso en un proceso que debería ser de largo aliento. Nicolás, hay algo en el que el gobierno también está seguro, que es que en los meses que siguen la actividad económica va a recuperarse y que el motor de esa recuperación van a ser las tasas, ¿no? La baja de tasas, en un momento en el que quizás se está recuperando el crédito para empresas o para medianas, quizás algunas pymes, pero que la diferencia entre las tasas activas y pasivas, a las que accedemos las personas, también, bueno, hay un aumento de la morosidad muy grande, no está yendo por el mismo carril. ¿Vos ves lo mismo que está viendo el gobierno, un segundo semestre como fue la promesa en su momento también, de recuperación de actividad económica, o no ves que las tasas fueran a ser lo que vaya a llevar a ese camino de la recuperación? No, yo no tengo dudas de que el nivel de actividad ha comenzado un proceso de expansión de manera secuencial, ¿no? Pasamos por una segunda mitad del año pasado donde las tasas de interés reales, es decir, las tasas de interés netas de la inflación, llegaron a niveles cercanos a los 40-50 puntos porcentuales. Y eso en la tasa a la que coloca los bonos más cortos el Tesoro de la Nación, ¿no? Las tasas activas a las que un consumidor o una pyme accedía durante esos meses eran aún más altas. Y hoy las tasas a las que se financia el Tesoro, ajustadas por inflación, son más cercanas a cero. O sea, ha habido una caída
abrupta, también producto de el nuevo enfoque del Banco Central de acumular reservas y expandir un poco más rápido la cantidad de dinero. Eso sin duda actúa como un factor que va a beneficiar a la actividad económica. También hay otros factores, ¿no? El hecho de que la inflación ha comenzado a desacelerarse es importante porque, digamos, con inflación elevada como tenemos todavía en la Argentina, las paritarias, actúan con rezago respecto de la inflación contemporánea. Entonces, hasta que no tenemos las nuevas paritarias y los salarios nuevos, suele haber cierta debilidad en el consumo que debería tender a corregirse en la medida en que vamos a las nuevas negociaciones salariales de este año. Entonces, con una inflación que creo que en los próximos meses se va a parecer más a 2% que a 3%, y con tasas reales más bajas, sin duda que el nivel de actividad está empezando a pasar por un momento bastante mejor que el de los últimos 2 o 3 trimestres. Nicolás, la última pregunta tiene que ver con declaraciones que ayer hizo Luis Caputo, el ministro de Economía, con relación a la política económica de la administración Macri y la del actual gobierno. Y palabra más, palabra menos, dijo que mucha gente comete el error de comparar este gobierno con el de Macri, que aquí sí hubo motosierra y ajuste y reducción del déficit, mientras que en los primeros 2 años del gobierno de Macri no hubo, y que, digamos, se buscaba con financiamiento externo compensar ese déficit. ¿Coincidís con él? La verdad que yo creo que hay similitudes y hay diferencias, ¿no? Del lado de las similitudes, claramente se busca la normalización de la economía, con una economía más abierta, competitiva, con los incentivos adecuados. Y por supuesto, digamos, luego hay detalles, ¿no? El gobierno de Macri fue muy rápido en la normalización monetaria, digamos, ahí no hubo gradualismo, no hubo cepo desde el comienzo de la administración, y fue más despacio con lo fiscal. Pero creo que hay más similitudes que diferencias. Nicolás, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo. Un abrazo, Juan Pablo. Gracias, nos vemos pronto. Nicolás Dujovne charlando con nosotros a las 11:40 en toda la República Argentina. 15 grados la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires.